la didáctica. Señalamos pues desde conceptos etimológicos de lo que es pedagogía y didáctica, y nos quedamos ya para esto, los modelos pedagógicos. ¿Qué tienen que ver los modelos pedagógicos en la didáctica de las aulas virtuales? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué se tienen que trabajar, ¿no es cierto? ¿Por qué se tienen que trabajar estos? ¿Por qué un maestro, por qué un docente tiene que saber acerca de esto, de los modelos pedagógicos? Es fundamental, es importante que los docentes sepan, conozcan de los modelos pedagógicos, porque el modelo pedagógico es un modelo, ¿sí? Es un modelo y una herramienta conceptual para entender mejor un evento. En este caso, el modelo pedagógico es una herramienta conceptual para entender mejor el evento que se trata del proceso educativo como tal y el proceso didáctico en este momento. La otra situación es que es la representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. Entonces, ¿de qué manera es que se ejecuta este modelo pedagógico? Porque el docente tiene que saber cómo relacionar el proceso enseñanza-aprendizaje y en este caso, recordando lo que era la educación, lo que era la pedagogía, pues tenemos que revisar lo que es el fenómeno educativo. Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el proceso de aprendizaje. Esto es fundamental, es decir, un modelo. A ver, ¿qué modelo sigo yo? ¿Cómo son mis procedimientos? ¿Cómo es mi proceder? ¿Cuál es mi actitud en el cual yo me desenvuelvo para realizar el proceso de aprendizaje? Y a esa forma, disculpen que diga de esa manera, a esa forma de nosotros hablar, de nosotros proceder, de nosotros ejecutar el proceso de aprendizaje es lo que llamaremos un modelo pedagógico. También el modelo pedagógico es un esquema estructurado que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Entonces es un esquema. Este esquema le caracteriza al docente. El cómo lleva las cosas, de qué manera las ejecuta, cómo procede en este esquema estructurado es el que nos indica cómo procede en el campo pedagógico, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a relacionar la didáctica, porque ese es el tema del día de hoy. Vamos a relacionar la didáctica y el modelo pedagógico. En este sentido, tenemos que decir que la didáctica y el modelo pedagógico son lineamientos teóricos que permiten al docente asumir una posición frente al currículo, frente a la sociedad y el ser humano que se quiere formar. Es decir, que los modelos pedagógicos aplicados con la didáctica son todas esas formas de cómo el docente procede de acuerdo a unos lineamientos que se dan, a unos lineamientos que permiten al docente enfrentar una posición y defender una posición de acción frente al currículo. ¿Y qué es el currículo? El currículo es toda la cultura, la información, el proceder, las acciones, las tareas, el conocimiento, todo lo que se ejecuta dentro del aula para formar un ser humano. En este caso, puede ser un niño, puede ser un joven, un universitario. Y luego, pues, el modelo pedagógico, miren, se fundamenta en una teoría pedagógica
que miren, una cosa es el modelo pedagógico y otra cosa es la teoría pedagógica o paradigmas. Y estos son un conjunto de generalizaciones abstractas, producto de la articulación de las relaciones que las teorías antropológicas, sociológicas, psicológicas y epistemológicas, de las cuales hablamos la semana pasada. Las definimos bastante hasta el cansancio, estas teorías que eran, de qué manera se llevaban a cabo, cómo se ejecutaban. Entonces, es una opción racional que concibe un modelo social y una perspectiva del hombre en ese contexto. Entonces, mira, vamos entendiendo por qué el capitalismo tiene una forma de llevar el modelo pedagógico. ¿Por qué el socialismo siglo XXI impuso una forma de ejecutar la parte pedagógica? Entonces aquí influye, mira, de manera extrema, cómo o cuál es el modelo social que se pretende en función de la perspectiva del hombre en ese contexto. Entonces, mucho tiene que ver el modelo pedagógico en función también del modelo social que se esté ejecutando ese momento. Si alguien tiene una pregunta, una inquietud, por favor, pueden hacerla, sea a través del Zoom, que estamos en otro canal, estamos en otro computador revisando las preguntas, o a través de TikTok, puedes en los comentarios directamente. Gracias, dice Dark Lea 1984, gracias. Entonces, mira, ¿cómo reconocer el modelo pedagógico? Aquí viene lo importante, mira. Si yo tuviera que ir a evaluar a un docente en su aula, yo con solamente ponerme al frente y revisar lo que te voy a indicar este momento, yo ya sabría cuál es el modelo pedagógico que sigue. Inclusive podría hasta adivinar cuál es su modelo social, cuál es su forma de pensar, cuál es su modelo filosófico, cuál es su forma de actuar frente a un hecho social. Entonces, lo primero que yo puedo investigar es cuando solicitan determinados textos. ¿Qué tipo de textos utilizan los docentes? Con solo eso yo ya podría definir y decir, mire, usted es un conductista, o usted es un cognitivista, o usted es un social, ¿no es cierto? Porque muchos dicen los textos que utiliza el docente de su forma de actuar dentro de la sala de clases. La otra, yo puedo reconocer el modelo pedagógico según adaptan los programas a su realidad. Y cada uno de los maestros, de los docentes, de los profesores, van aplicando, van adaptando los programas educativos en función a su realidad, en función a su pensamiento, en función a su filosofía de vida, en función a lo que cada uno cree que debe hacer. Siempre bajo el paraguas, como se dice, el paraguas del modelo social que se esté aplicando. El otro, si yo tuviera que analizar un docente, yo veo y digo, ¿qué tipo de recursos dispone usted? Solamente un texto determinado, por decirte, en matemáticas, solamente Baldor. Y con eso se va y se fue y todo. Yo ya sé qué modelo pedagógico está siguiendo si está utilizando Baldor. O si de pronto está utilizando un texto mucho más dinámico de los que hay, no voy a dar nombres. Baldor lo doy porque ya es común y corriente, ¿sí? Pero a más del texto, utiliza recursos, utiliza materiales del entorno, utiliza utensilios, de pronto que no son sofisticados, sino de la casa, de lo que se puede encontrar en el bosque, ¿sí? Para trabajar. Entonces, en función de qué recursos
dispone el docente cuando va a realizar su actividad pedagógica, yo podría ya decir y definir qué modelo pedagógico está haciendo. Y aquí hay otra diferencia. Al maestro, al docente, ¿le interesan los contenidos o le interesan los procesos educativos? Eso tenemos que ver. Yo podría decir, a ver, usted prefiere completar unos contenidos como tal de matemáticas, de gramática, de historia, química, física, lo que sea, o mejor usted prefiere realizar correctamente los procesos que manda un modelo pedagógico. ¿Se ciñe usted a los procesos? Entonces, en función de eso, yo ya podría categorizar, podría encasillar a un docente en un modelo determinado. Otra cosa, ¿cuál es la forma de evaluar? Y esto es importantísimo. ¿Cómo realiza la evaluación el docente de los aprendizajes de sus estudiantes? Preguntan en sus exámenes nombres, fechas precisas, lugares, contextos o lo que prefiere son razonamientos que el estudiante puede presentar y que puede él de alguna manera presentar. El estudiante, el alumno puede presentar su opinión con respecto a alguna asignatura, algún tema especial, un descubrimiento, una investigación. Entonces, en función de estos 5 parámetros, yo ya puedo decir qué clase de maestro es. Si hay alguna pregunta, con confianza. Pero para eso, vamos a analizar lo que es la teoría educativa, ¿sí? Una buena teoría debe explicar cómo, por qué, cuándo ocurre el fenómeno educativo. La teoría educativa debe explicar esto, qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera se realiza el fenómeno educativo. Y todo esto que estoy hablando va encasillado, va encadenado a lo que vimos hace un momento. Entonces, de la forma como el docente actúa, de qué manera, por qué lo hace, para qué lo hace y cuándo lo hace, ejecuta el fenómeno educativo, eso es fundamental. La teoría educativa sistematiza y da orden al conocimiento sobre el fenómeno educativo. Es decir, le va ordenando, le va adecuando al conocimiento con relación al fenómeno, al quehacer educativo, es decir, a la relación del estudiante con la información, con el conocimiento, y ahí interviene el docente, sea como un facilitador o sea como un profesor, ¿sí? La teoría educativa predice cómo se van a manifestar los actores del fenómeno educativo. Esto es fundamental porque si yo voy a utilizar el modelo cognitivo, conductista, el modelo conductista, las funciones, los roles que cumplen el docente y el estudiante, el alumno en este caso, son propios de ese modelo. Y si yo voy a utilizar un modelo de contexto social, ¿sí? Cognitivo social, por ejemplo, los roles, la forma de desempeñarse, el docente, cómo tiene que trabajar el estudiante, de qué manera deben actuar las autoridades, es completamente diferente. Entonces, en la teoría educativa, se predice ya cómo cada uno tiene que actuar, cuál es su función y cuáles son sus roles. En la teoría educativa también se manejan las teorías de la conducta humana. Sustentan premisas acerca de su naturaleza y los propósitos de la educación. Cómo deben responder cada uno de ellos, de qué manera se responde, de qué manera se interactúa
¿sí? Con la naturaleza, con la conducta humana, su forma de proceder, su actitud, su forma de entender, de comprender o de reaccionar en un determinado contexto, ¿sí? Si hay alguna pregunta, ya saben, pues pueden escribir en los comentarios. Entonces, miren, aquí viene lo importante. ¿Cómo es que actúa la teoría pedagógica? ¿Sí? La teoría pedagógica se maneja en función de 4 dimensiones. La dimensión cultural, ¿sí? Que está manejada por la teoría antropológica y que analiza, revisa, controla la realidad humana de cómo se está dando, cómo está ejecutando el ser humano en este momento, cuáles son sus comportamientos. Entonces, si nosotros analizamos este momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos trabajando en aulas virtuales con la pandemia, en esta dimensión cultural se analiza este contexto. ¿Cuál es la realidad humana? Es de claustro, en donde los estudiantes tienen que seguir en sus casas trabajando, realizando sus procesos en su casa y cómo se lleva a cabo la parte interna de él. ¿Cuál es su accionar? ¿Cuáles son sus acciones? La otra es la dimensión individual. Es la teoría psicológica. ¿Cómo se dan los procesos mentales del individuo, del ser, este momento? Que estamos nosotros enclaustrados, que estamos nosotros otra vez realizando este trabajo de manera virtual. Eso afecta mucho a los procesos mentales de los estudiantes, de los docentes, que tienen que realizar su clase, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, a través de aplicaciones. Eso afecta, quiérase o no, a los procesos mentales, a la parte psicológica, e inclusive hay factores psicosociales que son afectados y que generan, por ejemplo, estrés, fatiga, malestar, cansancio, tanto en el docente cuanto en el estudiante. Otra dimensión es la dimensión social, en donde lo que se revisa y se analiza es la teoría sociológica, la estructura y funcionamiento de la sociedad, lo que les decíamos. No es lo mismo una teoría sociológica del capitalismo como tal, con uno del socialismo, ¿sí? Porque sus fundamentos, su estructura de pensamiento, de la relación humana de la sociedad y de los procesos que se dan al interior de del conglomerado en el entorno, son completamente diferentes. Y por último tenemos la teoría epistemológica, es decir, los fundamentos del conocimiento, que dan la dimensión del conocimiento, que se aprende. Así, literal, ¿qué se aprende? ¿Qué información o qué es lo que se transmite? Dependiendo en cada uno de los ámbitos en que se desenvuelva. De la teoría pedagógica al modelo pedagógico. Aquí viene lo importante. ¿Cuál es el nexo? ¿Cómo se complementa este rompecabezas? Pues se complementa el uno con el otro, tomando en cuenta qué voy a enseñar, a quién voy a enseñar, para qué voy a enseñar, cómo y con qué voy a enseñar. Entonces, con estos 4 elementos de este rompecabezas, en donde se une la teoría pedagógica con el modelo pedagógico, pasamos acá a los componentes del modelo. Y miren que aquí entramos ya en la parte bonita, porque aquí nosotros tenemos que entender que hay 6 elementos que son fundamentales. ¿Para qué enseñar? Si no se tiene claro para qué voy a enseñar, qué es lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, qué enseñar, cuánto enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar y cuánto asimilo. Si no tenemos claro estos 6 elementos,
que generan y que están inmersos o cómo llevar a cabo en el currículo, que ya dijimos que el currículo son todas esas actividades al interior del aula, fuera del aula, en el patio, en la casa, actividades en que intervienen padres de familia, en que intervienen los estudiantes, en que intervienen las autoridades. Todo tipo de actividad administrativa, pedagógica, que se genera en la sala de clase, en la escuela en general, ¿sí? Tiene que llevarse a cabo con estos 6 parámetros. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? Y cuánto enseñar, cuánto asimilo. Entonces, en este sentido, vamos ahí. Primero, aquí tenemos esto. ¿Qué propósitos? El modelo pedagógico según el cual se lleve, tenemos que tener claros los propósitos, es decir, la finalidad, los objetivos y la meta. De acuerdo al entorno, al contexto cultural, social que estemos llevando, cada uno de estos, los propósitos que se van a manejar, los propósitos, la finalidad, los objetivos, las metas, deben estar perfectamente definidos, correctamente indicados. Luego los contenidos. Es importante que en los contenidos, ¿sí?, haya qué contenidos voy a dictar, qué contenidos voy a ver, qué contenidos y la secuencia. Una cronología, una arqueología, una fenomenología, el empirismo, la genética, la lógica o lo instrumental. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Luego tenemos la metodología. ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? Entonces aquí, te decía hace un momento, si yo llego a una sala de clase y le pido que el docente dé su clase tranquilamente y veo cómo enseña y cómo el estudiante aprende, yo puedo encasillarle ya en un modelo pedagógico. ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué ayudas didácticas, qué medios tecnológicos utiliza? Indudablemente este momento estamos en los medios tecnológicos, el computador, la tablet, pero no solamente eso, porque dentro de esto, y por eso estamos viendo estos contenidos, estas clases, porque aquí es fundamental. Los medios tecnológicos no solamente es cuestión de ponerse al frente y hablar frente a un computador y presentar un PowerPoint como estoy haciendo en este momento. Si yo estuviera en una clase verdadera, tengo que buscarme esas ayudas didácticas que puedo utilizar a través del computador. Y por último, ¿sí?, ¿cómo se realiza la evaluación? A través de pruebas orales, escritas, objetivas, subjetivas, en las cuales el estudiante tiene la oportunidad de entregar su conocimiento, el nivel de haber adquirido una información o un conocimiento o haberse educado. Entonces, este es el modelo pedagógico y esta es la rueda que debe cumplir un docente para poder trabajar. Definir propósitos, determinar contenidos, cómo se va a trabajar, bajo qué secuencia, cómo lo voy a hacer, qué metodología voy a utilizar, los recursos. Voy a definir yo ayudas didácticas, medios tecnológicos, cómo los voy a utilizar, cuándo los voy a utilizar y son pertinentes para la edad cronológica del niño en que yo estoy trabajando. Eso es fundamental. Entonces, vamos a los modelos pedagógicos que te decía. Los modelos de mayor perspectivas teóricas, de mayor difusión e importancia contemporánea y las formas de técnicas de evaluación educativas son el modelo tradicional, el modelo activo, experiencial o romántico, el modelo pedagógico conductista, el modelo cognitivo y el modelo social cognitivo. Entonces, te decía hace un momento que si a mí me tuvieran que decir, mire, me gustaría saber qué tipo de profesor, cómo lo categoriza,
Yo puedo encasillarle en cualquiera de esos 5. Pero ¿cómo yo llevaría a cabo? ¿Qué tipo de evaluación, qué diagnóstico haría para decir, este maestro es tradicional, lleva un modelo activo experiencial, es conductista, o es un modelo que sigue un modelo cognitivo o un modelo social cognitivo? Entonces los modelos pedagógicos se caracterizan y se relacionan, ¿sí?, porque la pedagogía tradicional sigue la teoría conductual que vimos hace un momento. Es aquella educación en la cual de los años 1900, desde 1900 hasta casi entrado 1980, 1990, los años 90, y podríamos inclusive decir hasta el año 2000, en donde el profesor era el que daba la clase. El profesor es el que informaba. El profesor era el que comunicaba. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el alumno? Mira que estoy poniendo énfasis en el alumno. Repetir con puño y letra textual lo que el profesor decía. Así esté equivocado, así esté completamente equivocado, pero ese era el modelo tradicional. La activa, en cambio, se relaciona con la teoría constructivista. La pedagogía activa considera que el docente ya no es el profesor del atril, ese que estaba arriba, que era todo un dios, sino que ahora es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y mira que hace rato utilizaba en la pedagogía tradicional el enseñar. En la pedagogía activa, en cambio, es un facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, en donde la teoría constructivista lo que hace con el estudiante es permitirle que él elabore su propio conocimiento. Luego tenemos la pedagogía conceptual, que va de la mano con la teoría cognitiva. La pedagogía conceptual es aquella que habla y se refiere a los procesos mentales en donde el estudiante tiene que desarrollar razonamientos para su aprendizaje. Indudablemente tiene información, pero tiene que desarrollar procesos mentales que le permiten a él descubrir y hacer efectivo un aprendizaje, pero a través de su conocimiento, de su razonamiento. Y tenemos por último la pedagogía marxista, que lleva como teoría la histórico-cultural. Aquí está Vygotsky como un claro ejemplo, en donde la teoría histórico-cultural lo que dice es que lo fundamental para aprender es que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que relacionarse de manera grupal, de manera social, convivir entre ellos, para que cada uno de los elementos que está formando, que está queriendo aprender algo, no solamente aprende de un facilitador, sino que aprende de lo que cada uno de los miembros del conglomerado estudiantil sabe. Y ahí entran padres de familia, entran docentes, entran autoridades, porque todos contribuyen para su aprendizaje. Entonces, estamos en esta parte ahora. ¿Y cómo reconozco yo que la pedagogía es tradicional? ¿Cómo reconozco yo eso? Pues la manera en que yo reconozco, ¿sí?, la pedagogía tradicional es mediante estos procesos. En un sentido social y cultural, el principal propósito de la escuela antigua es la transmisión de conocimientos. Es decir, es el maestro, es el docente
el dueño de la información. Y lo que él hace es transmitir estos conocimientos, darle al alumno, al sin luz, darle la información que el docente, que el profesor sabe, ¿sí? O que investigó o que te le entrega de alguna manera. La pedagogía tradicional se desarrolla bajo los siguientes parámetros. En lo filosófico, se educa para la vida. El conocimiento se transmite, las verdades son universales. La escolástica lleva la verdad culto a lo hecho. No hay otra verdad que la que dice el que lo está diciendo. En la parte psicológica se fundamenta en teorías del aprendizaje conductual. Ahí tenemos Pavlov, tenemos Skinner, ¿no es cierto?, como referencias. El conocimiento se almacena, la mente ya posee todas las facultades y el aprendizaje se adquiere por los sentidos. Es decir, que yo veo y aprendo. Entonces, esto es en la parte psicológica. En lo sociológico, la educación es privilegio de un reducido grupo social. El desarrollo socioeconómico se sustenta en la mano de obra barata. Y en lo antropológico, lo cultural es estático. La cultura modela al hombre, es decir, lo que yo sepa, conozca de los ritos, de los mitos, de la historia de mi país, eso me va marcando y eso es lo que yo debo saber. Y de esa forma debo proceder, no puedo proceder de otra. ¿Sí? No puedo proceder de otra. Lo cultural es estático, la cultura modela al hombre. De allí la concepción de la transmisión cultural y ajustar a los seres a las normas sociales. Es decir, yo no me puedo salir de un modelo que me dicen que cómo debo proceder. No puedo, porque la pedagogía tradicional me dice cómo yo debo estar tranquilo, sentado, viendo lo que dice, lo que hace el maestro, y no puedo proceder de otra manera, sino bajo las normas y los parámetros que me marca esta pedagogía, esta teoría. El modelo pedagógico tradicional tiene como propósitos transmitir saberes y normas, enseñar para consolidar el Estado. Es decir, que voy a enseñar lo que debo saber según lo que el Estado quiere. En cuanto a los contenidos, es información y normas aceptados como verdaderos y absolutos. Es el eje central del currículo. No hay otra posibilidad de discutir, no hay una posibilidad de decir, mire señor, usted creo que está equivocado. No, porque en el modelo pedagógico tradicional, la verdad es absoluta, entre comillas digo eso. La secuencia me permite a mí disciplinar de manera instrumental o cronológica, es decir, lo que yo puedo dar, lo que yo voy a entregar en función de que se mantenga una disciplina casi militar, en donde el niño no tiene la posibilidad de reclamarme, sino que el orden lo pongo yo como profesor, como docente, como autoridad e inclusive como Estado mismo. Y el aprendizaje acumulativo, sucesivo y continuo, es decir, yo voy aprendiendo conforme voy subiendo de grados. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. En cuanto a la metodología es el verbalismo, el dogmatismo, la repetición, la severidad. Es decir, solamente hay una dirección en la cual se ejecuta el proceso de enseñanza. Es el dogma. Yo sé, tú escuchas y tú aprendes. Luego tenemos los recursos, ¿sí? Los recursos tenemos nosotros que facilitan la recepción y la formación de imágenes mentales. Es decir, es aquella en la cual
el docente va hablando, el profesor va describiendo algo y los niños tienen que imaginarse de qué está hablando. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Y peor, en algún momento pedir una explicación. Hay un caso muy especial en este análisis, ¿no? En que un ejercicio que se suele hacer cuando uno llega a la clase y le dicen a los niños como profesor, le dice, dibujen una rosa. Y unos niños dibujan una rosa roja, otros una rosa blanca, una rosa multicolor, y por ahí el profesor les pone 0 a todos. Y les puso 0. ¿Por qué? Porque el profesor lo que quería es la rosa de los vientos. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuál es esa? La rosa. Consulten si no saben. Entonces les puso 0 porque el profesor llegó y ordenó, a ver todos, me dibujan una rosa. Se supone que el día anterior posiblemente ya habló de la rosa de los vientos, ¿sí? De los puntos de localización, norte, sur, este y oeste y todo. Entonces mira, ahí este nos sirve como ejemplo. Luego tenemos la evaluación, pruebas con cuestionarios que verifican la retención de los conocimientos. Esto es fundamental, ¿sí? Verifican la retención de los conocimientos, ¿sí? Y las evaluaciones son sumativas, Mira, entonces este es el modelo pedagógico tradicional que cómo se lleva a efecto. Entonces si yo llego a una sala y me dirás, claro, a ver, un ratito, usted me vino a hablar acá de cómo yo puedo aplicar esto en redes sociales. Fácil, es lo que estamos haciendo ahora. Porque ahora, ¿qué es lo que hace el docente? El docente prepara una clase con un PowerPoint como yo estoy haciendo este momento, les presenta a los estudiantes, ¿sí? Y luego, en las pruebas, en los cuestionarios, el estudiante tiene que responder lo que vio aquí a través del PowerPoint, a través de la clase y lo que sea. Es decir, retrocedimos, para mi modesto concepto, regresamos a los inicios del siglo anterior, solo que el medio que se utiliza es completamente diferente. ¿Cuál es este? La tecnología, un computador, un celular, ¿sí? Pero la forma en que se está llevando a cabo la educación es un modelo pedagógico tradicional, porque si no, discútanme, y eso abre un panel, ¿sí? Dice, no sé si esta persona, a ver, acá hay una persona que quiere participar, ¿sí? No sé si sea del ámbito educativo, ¿sí? Me parece que no. Me parece que no. A ver cómo se desactiva esto. A ver. A ver, no sé cómo lo desactivo. Ya me metí en líos. Ya me metí en líos. Gracias, ya me metí en líos por aceptar ahí una invitación. Entonces te decía que estamos en un modelo pedagógico tradicional. Si no, discútanme, ¿sí? Discútanme y digan que no. El propósito es transmitir saberes, normas para enseñar y para consolidar lo que el Estado quiere en este momento. La forma en que se está realizando y todo. Los contenidos son información, ¿sí? La información que se presenta a través del medio tecnológico, ¿sí? Y que el estudiante tiene que aceptar porque no tiene una forma de discutir, de decir que no, porque el docente tiene 40 minutos para entregar los contenidos. La secuencia la marca el docente, es disciplinar, instrumental, es lo que estamos haciendo este momento. Sí, ver solamente, estoy en otro canal, estoy en otro computador, viendo a las personas del Zoom, a los profesores que están acá, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están procediendo? Si me están poniendo atención. Y yo les veo, están muy quietos sin decirme absolutamente nada, no levantan la mano. Entonces, mira,
La secuencia la pongo yo. ¿Cómo es el aprendizaje? De a poco se fue llevando a este tema. La metodología es el verbalismo. Lo que yo hablo, lo que yo digo y la repetición en su momento, porque la tarea, los deberes son a base de repetición y que tiene que volver a hacer el estudiante, en función de lo que el maestro propuso. Los recursos facilitan la percepción y la formación de imágenes mentales, porque aquí yo no puedo hacer nada. Solamente estoy dando la información y ustedes van procesando mentalmente, ¿no es cierto? Van procesando de manera mental qué es lo que yo quiero decir. Y aquí, mira, yo me acuerdo muchísimo por los años 1980 y algo más. Algo que no me voy a olvidar nunca cuando un gran amigo, Galo Enríquez, radiodifusor, tuvo una entrevista con el ingeniero León Febres Cordero. Y la verdad era una discusión bastante acalorada cuando Galo le dijo: señor ingeniero, yo creo que usted cree que lo que yo creo que le estoy diciendo. Le dijo: no le entendí. ¿Vio? Entonces estoy en la razón. Este momento estamos así. Yo hablo, yo digo, y las pruebas y los cuestionarios van en función de lo que yo estoy diciendo este momento. Si yo tuviera que tomar una prueba de esto, ¿sí? Lo que yo les daría es preguntar, poner como una pregunta: ¿cuáles son cuáles son los propósitos del modelo pedagógico tradicional? Indudablemente, en la evaluación, en el cuestionario, que no es sino solamente el medio lo que cambió, porque antes se tomaba la evaluación ¿en qué? En papel y lápiz. A ver, saquen papel y lápiz y me resuelven este ejercicio. Ahora, en cambio, lo único que se hace es poner a través de un cuestionario hecho en Google y respondan. Pero entre las alternativas, él tiene que saber que los propósitos del modelo pedagógico tradicional es transmitir saberes y normas, ¿ya? Entonces, lo que estoy es siguiendo el modelo pedagógico tradicional. Ahora vamos a la pedagogía activa. Se sustenta en la actividad física e intelectual del alumno. Es más bien activista, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante es quien ejecuta la acción de aprendizaje. El alumno es el eje del quehacer educativo, ya no es el docente. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo podemos hacer para que el estudiante sea quien, a través de redes sociales, a través de el internet, a través de estas plataformas pueda él trabajar? Pues para eso tendríamos que basarnos en ciertos autores y en sus teorías, lo que ellos proponen: Comenio, Luke, Pestalozzi, Herbart, Yu, De Clory. Cualquiera de estos tienen su propio enfoque clarito digo, su enfoque pedagógico, que fueron propuestas que llegaron a implementarse y que muchas llegaron a ser teorías. Entonces, la teoría conductista lleva como parámetro educar para la vida. En cada uno de los análisis que vamos a hacer, en lo psicológico, ¿sí? En lo psicológico, se sustenta en la teoría del activismo experimental, es decir, que el estudiante es el que tiene que experimentar, el estudiante es el que tiene que investigar, actuar, trabajar, buscar información, ir a libros, ¿sí? Y la teoría maduracionista. ¿Qué es esto? Es aquella que define el estado de madurez de pensamiento de un estudiante. Según esto, el aprendizaje es un proceso de desarrollo, es decir, se va realizando de manera paulatina
conforme sus estadios evolutivos. Los factores biológicos intervienen en la constitución de su personalidad. Mire cómo el aspecto psicológico cambia completamente con relación al anterior. En lo sociológico, la carencia de escuelas y maestros y la migración a las urbes, a las grandes ciudades, la inestabilidad socioeconómica fortalece la educación permanente, la influencia de medios de comunicación, búsqueda de motivaciones para el aprendizaje y nuevos roles del individuo. Tenemos en lo antropológico el concepto de cultura está en continuo cambio, ya no es el estático en el cual se transmitía mitos, realidades, sino que está en un proceso de cambio hacia un nuevo objetivo. En lo filosófico, todo conocimiento es relativo. El cambio de la esencia de la vida, la libertad, igualdad y confraternidad son sus principios. Mira cómo cambia completamente entre lo que es la pedagogía activa, la teoría constructivista, con la anterior que vimos, la tradicional. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Permitir al alumno, permitir al estudiante actuar y pensar. Garantiza la experiencia con libertad y la autonomía. Tiene contacto con la realidad y la naturaleza. Garantiza el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. Tenemos los contenidos integrados al torno a ejes globalizadores, conceptuales, procedimentales, actitudinales, y es lo que yo llamo las competencias. Estos tres, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, unidos los tres como una intersección de tres conjuntos, es lo que permite el desarrollo de competencias. En este caso, competencias educativas, competencias de aprendizaje. La secuencia. Los contenidos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto a lo abstracto y complejo. Partir de los conocimientos previos que el estudiante puede tener, porque todo estudiante tiene esa posibilidad. Luego tenemos la metodología, es la enseñanza expositiva y por descubrimiento. Ya luego voy a poner un ejemplo de este modelo. Facilitan la manipulación y experimentación, educan los sentidos. En cuanto a los recursos, la evaluación tiene un carácter axiológico, en el cual el estudiante puede emitir juicios de valor por comprensión, ya no solamente la repetición de una información, sino que ya tiene la posibilidad de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Se considera la autoevaluación de capacidades. Entonces, fíjate, ¿cómo podríamos nosotros aplicar este modelo constructivista? Pues sencillamente permitiendo al estudiante que de clase a clase, en la próxima semana vamos a trabajar nosotros el verbo en gramática. Permitirle al estudiante que durante 4 días, 5 días, no sé, el estudiante vaya al internet, busque qué es un verbo, clasificación de los verbos, clases de verbos, cómo se estructura un verbo, tiempos de los verbos, ¿no es cierto? De tal manera que sea el estudiante el que prepare su exposición y presente a sus compañeros. Ya el profesor como tal va orientando la forma en que se va desarrollando. Entonces, mira, la enseñanza es expositiva y por descubrimiento porque aquí le permito al estudiante que presente sus descubrimientos. En física, que puede hacer un experimento, que en química de pronto puede utilizar o investigar el proceso de la sal, cómo se diluye en el agua, por qué lo hace, cómo se descompone.
en matemáticas, que de pronto tiene que el niño investigar cómo se realiza una descomposición de factores. Es decir, dejarle y permitirle que el estudiante sea quien ejecute la acción pedagógica dentro de la sala virtual. Y que sea el estudiante el que ponga, el que exponga, el que diga, esto descubrí, y que algún otro compañerito hagan 2, 3, si son 30 estudiantes, unos 10 hagan un enfoque de un autor, otro de otro autor, y que entre ellos vayan discutiendo si lo que dice uno u otro es verdadero. Es decir, permitir que cada uno descubra y haga conocimiento por sí mismo. Aquí entra muchísimo esto, el nivel de desarrollo operativo, en donde la actividad que se desarrolla y la actitud favorable en función de unos conocimientos previos y esa actividad que genera conocimientos nuevos me va a dar lugar a una memoria comprensiva. Esta memoria comprensiva me va a permitir llegar a la zona de desarrollo próximo, es decir, a esa zona en donde yo ya aprendo y no me olvido. Luego, el análisis, la relación, el comparar, el tener los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, cotejarlos, discutirlos, manejarlos, me lleva a un nivel de desarrollo operativo y a una memoria comprensiva. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, con mil amores. Entonces, ¿en qué se basa la pedagogía conceptual? En cuanto a lo filosófico, no contempla fundamentación epistemológica, porque el conocimiento se va haciendo al andar, como decía un cantante, se hace camino, no hay caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En este caso, haciendo una apología de esto, no hay conocimiento, se va haciendo conocimiento cada día al andar. Se fundamenta en lo psicológico en teorías de genética desarrollada por Wallon, Vygotsky, Piaget y Merina, basado en los sistemas cognoscitivo, valorativo y psicomotriz, en la psicogénesis del aparato psicológico o psíquico infantil. En lo sociológico, la educación no es un elemento pasivo de la práctica social, es un elemento completamente activo en donde cada uno realiza sus procesos de aprendizaje a su nivel, a sus tiempos y de acuerdo a su nivel de aprendizaje. En lo antropológico estudia los diversos periodos históricos, bajo diferentes circunstancias sociales, la dominación del hombre a la cultura y o la cultura a los hombres. Aquí se genera un proceso de cambio de cultura, un cambio de sociedad. Vamos al modelo pedagógico conceptual, ¿sí? Los propósitos: promover el pensamiento y las habilidades y los valores. Los contenidos: garantizar el aprendizaje de conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellas mediante el desarrollo de operaciones mentales. La secuencia debe estar apoyada en el eje cognoscitivo y considerar los contenidos valorativos y psicomotrices. La metodología debe promover el desarrollo integral y se adapta a los intereses de los escolares. Es decir, son los estudiantes los que van marcando el nivel de desarrollo de los contenidos, la secuencia. En cuanto a los recursos, no necesita más material que el papel y el lápiz. ¿Por qué? ¿Por qué el papel y el lápiz? Porque es donde va a ir anotando sus descubrimientos, donde va a ir anotando como una libretita en la cual va anotando sus descubrimientos, que yo diría es más efectivo que un cuaderno universitario, sino
papel y lápiz, una libretita pequeña en la cual va haciendo apuntes pequeñitos, cortos, dibujos de lo que va descubriendo a través del aprendizaje. Y la evaluación se basa en su desarrollo cualitativo para pensar, sentir y actuar. Entonces, ¿cómo yo aplicaría este modelo pedagógico conceptual? Pues sencillamente generando en los estudiantes primero el valor de la responsabilidad para realizar sus investigaciones, sus trabajos, sus talleres y presentarlos a través de la red social en la cual estemos, a través de la plataforma. Entonces, lo importante es que el estudiante desarrolle pensamiento, desarrolle investigación, desarrolle acción. La pedagogía conceptual implica 3 elementos: ser amorosos, expresivos y conceptuales. Esto es lo que se llaman los talentos. Estos de aquí van de la mano con el ser, el hacer y el debe ser, que a la vez estos 3 empatan con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, y esto se llama el desarrollo de competencias. ¿Sí? Cada uno de estos va manejando de acuerdo al propósito para llegar a cumplir con este triángulo que está aquí al interior. El postulado de la pedagogía conceptual es que la tarea de las inteligencias humanas es comprender las realidades. Comprender las realidades a través de inteligencias humanas, esto lo dijo Gardner, para valorar, conocer y expresar. Expresar el mundo 1, que es la realidad material, el mundo 2, la realidad mental, y el mundo 3, la realidad cultural, que unidos todos estos me dan como base la inteligencia emocional, ¿sí? En función de esto, en función de esta pedagogía, ¿sí? Ustedes se acordarán de Goleman, quien propuso en su doctorado el llegar a esto, a la inteligencia emocional. Pero la base es la teoría conceptual, ¿sí? De la teoría de inteligencias humanas, que es comprender las realidades. Les invito para que consulten, lean lo que es la propuesta de Goleman en la inteligencia emocional. Luego tenemos el modelo pedagógico marxista, ¿sí? Entonces, en función de esto tenemos que en lo filosófico analiza las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En lo psicológico, el desarrollo psicológico del sujeto no se encuentra en el individuo mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales, es decir, ya el mundo psicológico del hombre no existe, sino que está en el entorno, está en el mundo. En lo sociológico, el ser es considerado como un producto desarrollado históricamente, como parte de un colectivo social. Indudablemente, la historia de un país, la historia de la cultura de un país, sus procesos históricos, sus procesos sociales, sus luchas por conquistas de una u otra forma, marcan el aspecto sociológico de este modelo. Y en lo antropológico, estudia la cultura como resultado de la actividad social del ser humano, lo que te decía hace un momento. Aquí marca la pauta la parte de la relación personal entre el conglomerado en el entorno. Los propósitos es contribuir para la liberación del ser humano para el cambio social. Los contenidos deben contemplar las formas de conciencia social progresista y su relación entre ellas. La secuencia debe organizarse acorde a las necesidades de cambio, que es lo que busca la sociedad. En la metodología es el método didáctico y el método científico. Mira cómo cambió completamente.
El método didáctico lo analizamos la semana anterior y ahora interviene el método científico, en donde existe un orden para llegar a aprender, un orden con hipótesis, con tesis, con objetivos, que es fundamental en este modelo pedagógico. En cuanto a los recursos, el entorno, los medios electrónicos, los medios de comunicación, el texto, los medios audiovisuales, son fundamentales, son importantes. Pero tú me dirás, pero eso lo vimos también en el primer modelo, en el tradicional. Sí, pero ¿cuál es el enfoque? Yo puedo utilizar los medios electrónicos, lo que en este momento estoy haciendo, para que el estudiante comprenda, analice y revise el contexto social en que se desenvuelven sus aprendizajes. Se adquiere en cuanto a la evaluación, se requiere evaluar los aprendizajes, el desempeño